Gracias. En primer lugar, a la comunidad raizal del archipiélago de San Andrés y Providencia y Santa Catalina, voceras y voceros que se han expresado aquí, lideresas y líderes sociales de los diferentes ejes temáticos, gobernador de San Andrés y Providencia, Eber Julio Hawkins, alcalde de San Andrés y Santa Catalina, Jorge Norberto Gary Hooker, ¿sí? Ministras y funcionarios del gobierno nacional aquí presentes, mandos regionales de las fuerzas militares y de la Policía Nacional, integrantes del gabinete departamental y municipal también que asisten aquí, medios de comunicación locales y nacionales y en general a toda la comunidad de sanandresanos y sanandresanas que nos acompañan en el día de hoy. Yo he venido aquí en campaña electoral 2 veces, 18 y el año pasado, y hemos hablado de temas que yo creo que convergen con lo que he escuchado en este momento de los voceros y las voceras. Yo sí creo que el principal problema que tenemos que afrontar toda la humanidad, pero específicamente San Andrés, por su geografía, por su localización, es la crisis climática. En Colombia, ya continental, a veces hablar de este tema dicen, ese presidente se volvió loco, no quiere el petróleo, no quiere el gas. Y aquí es donde se vive la realidad de lo que significa llenar la atmósfera de los residuos gaseosos del petróleo, del gas y del carbón. Calienta el planeta, son gases efecto invernadero, y al calentar el planeta, su superficie cambia completamente los ciclos del agua, y ese cambio de los ciclos del agua obviamente cambia el clima, pero de una manera tan abrupta y tan violenta que puede desencadenar, dicen los científicos, la extinción de la especie humana. Luego, este es el principal problema que estamos abordando. El Papa Francisco lo dice con mucha claridad. Muchos dirigentes políticos del mundo se reúnen, los presidentes, cada año a tratar de construir caminos. La verdad, echan más bien carreta que soluciones, porque obviamente la gran industria del petróleo, del carbón a nivel mundial, sus consecuencias alrededor de producción de vehículos, por ejemplo, de gasolina, etcétera, pues es muy poderosa políticamente y económicamente, y frena las medidas que hay que tomar precisamente para salvar la especie humana. Es una contradicción entre la codicia y la vida. Y aquí se está viviendo el efecto. Claro que se pueden solucionar en corto plazo temas que tienen que ver con lo que se llama aquí la erosión, que no es más que el ascenso del nivel del mar. Y el ascenso del nivel del mar se debe a que los hielos de los polos se están derritiendo. Hay más agua y se eleva el nivel. Y tengo que decir que si la humanidad no hace las transformaciones que toca hacer, que no es sino separarse ni más ni menos del petróleo y del carbón, la batalla de las playas está perdida en el mediano y en el largo plazo. Lamentablemente no depende de nosotros, ni de ustedes aquí, ni de Colombia en general, depende es de los más poderosos países que son los que más gases arrojan a la atmósfera. No solamente el nivel del mar, la violencia de los huracanes, su cambio de rutas,
su periodicidad que se transforma, son parte de esta misma crisis. Y entonces la isla de San Andrés, Providencia, Santa Catalina tiene que, en cierta forma, constituir, porque no depende de la misma población las soluciones, pero empezar a constituir las redes caribeñas, porque esto no es un problema solo de San Andrés. Las redes caribeñas, porque la población caribeña es una de las que más se van a afectar en el corto plazo con la crisis climática. Nuestros hijos, nuestros nietos pueden vivir una vida que ni nos imaginamos. Creíamos nosotros que iban a ser más prósperos, vivir mejor, esa era la esperanza cuando éramos niños, cuando éramos jóvenes, y la realidad de la crisis climática marca que tendrán que vivir la tragedia de la especie humana y de la extinción de la vida si nosotros, los que estamos aquí con liderazgos en este momento, no somos capaces de cambiar. Es un sistema, un poder. Para solucionar la crisis climática prácticamente hay que cambiar el poder del mundo. Pero dejo ahí porque no es, ya habrá tiempos de hablar más detenidamente. Yo sí creo que al lado de la crisis climática, lo he dicho en mis campañas, los ministros y funcionarios aquí presentes deben tomar nota, que el segundo problema, y está ligado, está articulado a este problema de la crisis climática, es la sobrepoblación. Lo dijimos en el 2018 por aquí, en una calle, en el 2022, el año pasado, también por acá, en el mismo lugar vine. Hablamos de ese tema y no se puede quedar como una promesa de campaña. Si algo empieza a distinguirnos es que tratamos de verdad de cumplir lo que dijimos en esas campañas electorales. No somos incoherentes. No echamos discursos para ganarnos unos votos y engañar a la gente, sino que lo que dijimos, vamos a luchar. Vamos a luchar porque se vuelvan realidad. Y en las dos discusiones electorales, diálogos electorales que tuvimos, 18 y 22 aquí en San Andrés, hablamos de este tema y propusimos, es complejo, es difícil, se ha hablado muchas veces de ello, pero tiene que construirse un programa que traslada población no raizal del San Andrés hacia el continente, lo cual implica que en el continente tienen que vivir al menos igual que aquí. Ojalá mejoren su condición de vida. Eso vale un billete. Este año solicitaría, si hay formas organizativas de la población no raizal, que empezáramos a trabajar cuál sería el plan más adecuado, cómo una familia que está aquí ubicada podría ubicarse en el continente, ojalá en el Caribe. ¿Qué condiciones habría que tener para que eso se vuelva realidad? No es un traslado obligatorio, nosotros somos amantes de la libertad, pero sí queremos estimular el que la isla pueda quedar en manos de la población raizal. La misma crisis climática obliga ahora sí a que hagamos este proceso, ministros, ministras, trabajemos con la comunidad aquí, obviamente no vamos a imponerlo, con la comunidad no raizal, un programa de traslados, organicémoslo este año y con presupuesto, porque esto vale plata, tratemos de empezarlo a ejecutar el año entrante.
Entonces, yo sé que ese es un tema complejo. Yo sé que es un tema complejo. Eso no es fácil que le digan a uno, no, ahora no viva aquí, viva allá. Eso no es fácil. Pero si los estímulos son adecuados, si la familia puede ganar, y de eso se trata la eficacia del programa, yo creo que podemos lograr unos éxitos. Ahora, hemos hablado de la autonomía de la población raizal. Recojo las propuestas aquí alrededor que los funcionarios de nivel nacional que se ubican en esta zona del país deberían ser prioritariamente raizales. Creo que ese es un tema que también tenemos que anotar. Hemos dado nosotros unos pasos por otras latitudes. Quisimos que los embajadores del Caribe, eso lo dijimos también en campaña electoral, que tenga Colombia, sean raizales de San Andrés y Providencia. Ya hay unos nombrados, tres, ¿cierto? Hay que ver más, pero digamos, estamos cumpliendo. La diplomacia, porque así se llama, en el Caribe, por parte de un centro que es San Andrés y Providencia, nos debe permitir también una propuesta, la creación, no sé si existan ya elementos para ello, de la Confederación de Pueblos. Nosotros llamamos raizal, son anglófonos, es una combinación entre Inglaterra rebelde con España y la esclavitud, ni más ni menos, porque los ingleses eran esclavistas, como los franceses, como los españoles, y marcaron estas fronteras, pero generaron en cierta forma un pueblo único, pero ese pueblo único, esa etnia específica que es parte de nuestra diversidad colombiana. Colombia es la gran diversidad de la naturaleza y de la cultura, pero aquí sobrepasa los límites de Colombia. El mismo pueblo que está aquí está en la costa mosquitia de Nicaragua, está en Jamaica, está en Trinidad Tobago, en las Islas Caimán, etc. Y una confederación de esos pueblos, una unidad, llamémoslo así, una organización de esa etnia que es plurinacional, me parece fundamental para pelear una serie de temas, como por ejemplo la pesca, como por ejemplo la alimentación, ¿cierto? Porque entre toda esa comunidad, pues se puede construir lo que yo llamo la soberanía alimentaria. Las posibilidades aquí y allá nos pueden permitir que no haya hambre. Claro que traer de Colombia una especie de centralismo, una especie de miedo a la autonomía de la población raizal, porque eso es un temor. No es que vamos a perder a San Andrés, entre más autonomía de la población raizal, más la bandera colombiana estará aquí. No por nada tu discurso, ¿cómo es que es tu nombre? ¿Cómo es que es el presidente de la Asociación de Pescadores? ¿Cómo? Yay, capitán. Claro que estamos emparentados porque Yay fue del M-19. Y entonces la comunidad de pescadores tiene una relación de sangre con nosotros, que tú expresaste muy bien en tu discurso. Pero esa pesca, que hoy está en peligro, todos lo sabemos, yo no entiendo por qué pueden haber
licencias aún en nuestro mar, aquí, que no es de la población raizal. ¿Qué ganamos nosotros peleando con Nicaragua, los tribunales y todo esto? Que entre otras también una raizal hace parte del equipo jurídico que pusimos en la pelea en el tribunal, pelea jurídica en el Tribunal de La Haya. Pero qué gracia tenemos de estar peleando con Nicaragua si les estamos entregando las licencias a las pesqueras multinacionales. Eso no tiene mayor sentido. Yo solicitaría, sé que ese es un tema de autonomía también, pero yo solicitaría que el mar nuestro, que está aquí, sobre el cual estamos peleando sus límites, etcétera, ese mar sea de la población raizal. Y por ahí, el desarrollo de la pesca. Yo he querido que, ministra de Agricultura, que los líderes de pescadores de Providencia y San Andrés sean los jefes de la Unidad de Pesca Nacional. Pero no hemos podido, no nos aceptaron. Pero es interesante que dialoguemos el tema ahora que está aquí la ministra, que es la responsable de esa unidad, que está en el Ministerio de Agricultura, no la culpable, para ver cómo le damos a eso ya un sentido, una política pública, porque uno de los acuerdos aquí es que esa pesca de las asociaciones, cooperativas, empresas raizales, se industrialice. Y hay formas, ya hay 1.500 millones de pesos en ese objetivo. Creo que la Armada propuso traer un muelle móvil que serviría para ese proceso de industrialización. Ese es un tema fundamental. Si la crisis climática combate las playas, es decir, afecta al turismo, que es la principal actividad de la isla, nosotros tenemos que ver si se puede, no digo reemplazar, sino complementar con una diversidad de otras actividades precisamente para defender la isla de lo que se llama la crisis climática. La pesca indudablemente es una de ellas. Yo propondría el coco. Sabemos, porque visitamos Providencia, evaluamos el tema de la reconstrucción que llaman, ahí encontramos las casas de 600 millones. Y de esa evaluación surge la necesidad de que podamos cultivar en las islas. Eso es seguridad alimentaria, eso es una manera también de reducir los costos de la canasta familiar, indudablemente, si tenemos la comida aquí, la pesca, las frutas, las hortalizas, si se puede. El coco tiene unas posibilidades de industrialización que otros países aprovechan y que nosotros deberíamos aprovechar, etcétera. Entonces, la diversificación económica me parece fundamental. La ministra ha venido aquí varias veces, hay un trabajo ya en camino, obviamente el agua se necesita, hay unas posibilidades ya. Ustedes, entre otras cosas, han dicho aquí que el problema del agua potable es uno de los grandes problemas de la isla. Aunque los vientos soplan, yo creo que esta isla podría ser el primer experimento de energía solar. Ahí está en discusión jurídica mis facultades constitucionales para regular y controlar los servicios públicos. Eso está escrito en el artículo de la Constitución y ahora parece que como Petro es el presidente, entonces no puede tener sus facultades constitucionales. Pero por otro camino, ya lo encontraremos,
y la isla hay que organizarla para ello, las juventudes para estudiar cómo se mantienen esos paneles, cómo se colocan. Ojalá pudiéramos algún día hacerlos, pero la isla tiene obviamente las posibilidades de generar su energía a partir del sol, incluso de las mareas. Y ese tiene que ser una prioridad. No está la ministra de Minas y Energía porque está en el San Vicente del Caguán, pero aquí tenemos que establecer un programa piloto. Incluso si ustedes ligan la energía solar, que es barata, comparada con una máquina diésel, es mucho más barata la energía solar, y la aplican a las desalinizadoras, se abarata la posibilidad del agua potable. Y entonces este es otro tema que la ministra de Vivienda, que tampoco está aquí, tendría que anotar para que Laura le digas, porque una desalinizadora yo creo que puede cubrir las necesidades de agua potable de toda la isla, veámoslo, si su energía es limpia, es decir, si su energía es solar. Y este es un tema que no está aquí, no sé si lo discutieron los voceros, pero me parece que es fundamental. Ah, tú lo propusiste. Bueno, listo. Este tema nos lleva a otros derroteros, digamos, pero también en campaña dijimos que la universidad ¿qué es lo que yo me imagino? Sí, puede que nos empiece a faltar un turismo que venía por playas, ¿cierto? Que existe en el mundo. Si se nos va dañando las playas, va disminuyendo. Pero podemos crecer desde otra perspectiva, ¿cierto? Una universidad, me dicen que en Jamaica hay una muy buena y tendríamos que competir con ella, pero una universidad políglota del Caribe en San Andrés, de cara a su juventud, pero también a las juventudes de todo el Caribe, un centro de excelencia tendría que ser, podría generar un flujo que también es turismo, pero desde otra perspectiva, que es el del conocimiento, que es el de la cultura. Entonces, esto que lo dijimos en campaña y que nosotros tenemos, porque agregamos 3 billones de pesos al presupuesto que dejó Duque para este año en educación superior. 3 billones es un billete. Claro, no cubre todas las necesidades, pero allí habría que trasladarle a la ministra de Educación. Hay unas universidades, hay unas regiones que son prioritarias, donde no está la educación superior o es muy débil. El Pacífico colombiano, el Caribe, los sures del Caribe continental e indudablemente San Andrés. Entonces, para que anotemos ahí, hablemos con la ministra de Educación, ¿cómo podríamos construir un centro de educación superior de excelencia, Universidad del Caribe, en San Andrés? Y si ustedes lo miran, también la salud puede tener esa misma perspectiva. Están interrelacionados, porque uno de los problemas que las EPS nos han dicho, por ejemplo, una EPS nos dijo, no, es que nosotros llevamos los especialistas a San Andrés. Y ahora me he dado cuenta que no es así, sino que llevan los enfermos a Barranquilla. Y entonces, claro, ahí se encarece más. Digamos, en el corto plazo, si hay ausencia de especialistas, toca. Pero, de San Andrés. Pero esto que yo llamo el esfuerzo educativo debe tener ahí en su componente la capacitación, hacer crecer las capacidades del territorio en personal de salud.
ha ocurrido algo en Colombia que tiene que ver con lo que queremos reformar, la reforma a la salud, y es que las universidades de la salud se han vuelto como de élite, son carísimas, están centralizadas, Bogotá, Medellín, etcétera. Pagan un billetal y cuando salen a trabajar les pagan un sueldo de hambre. Y entonces la gente ya no está, ni las enfermeras que había antes, ni médicos ni médicas realmente están llegando a estudiar, y hemos perdido, estamos en el último puesto de la OCDE en número de médicos y enfermeras por cada 100,000 habitantes, pero de lejos el último. De la distancia con el primero es como de 15-1. Y eso significa que tenemos que educar. Claro, si los salarios son de hambre, si los contratos son basura, como le llaman, 2 meses de contrato a una enfermera, pues las enfermeras y los médicos se van para Estados Unidos. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, un periodista decía, ¿y qué relación tiene el índice de la baja tasa de médicos con la reforma a la salud? Pues fundamental, porque si la reforma a la salud laboriza, dignifica el trabajo en la salud de médicas, de enfermeras, de trabajadores de hospitales, supongo que aquí tendremos un caso, ahora podríamos hablar un poco de eso, pues entonces si los salarios son mejores, la estabilidad es mejor, pues mucha más gente va a querer estudiar enfermería, medicina, y no se nos van a ir. Luego, capacitar el territorio para que tenga el personal de salud que necesita, que depende del sistema educativo, es fundamental. Entonces, esto de la universidad aquí en San Andrés me parece que es un tema, un proyecto. No se crea la excelencia de un año para el otro, es un proceso largo, necesita un profesorado de mucha calidad. En la salud también podríamos tener una especie de turismo de la salud en la isla, pero eso implica que la empresa deje de ser empresa, que es lo que propone la reforma a la salud. Porque una empresa de salud pues tiene que mirar costos y los reduce para poderse sostener, viva en la competencia, porque la ponen a competir. En Colombia continental es así. Y entonces nosotros en la reforma a la salud ya no queremos hablar de ESES, sino de instituciones de la salud. De tal manera que haya eso se llama técnicamente un subsidio a la oferta, es decir, que el gobierno haga renacer los hospitales públicos de Colombia, los haga renacer en su infraestructura y en su calidad técnica. El Hospital de San Andrés, en ese sentido, que se convertiría en una institución pública, no en una empresa social del Estado, si la reforma a la salud es aprobada, tendría ese fortalecimiento que nosotros deseamos, que no dependa de EPS, si le pagan, si no le pagan, que generalmente pues no pagan, sino que tenga un presupuesto como un derecho por ser una institución de la salud. Y este tema ahora empato con los otros que ustedes han pedido, el tema de la seguridad que habló un compañero, el tema de la seguridad. Lamentablemente, si no hay oportunidades en la isla, el narcotráfico se come a la isla. Ese es el problema. Aquí hablan de microtráfico. Yo tengo que decir que me creo que el problema no es micro, es el narcotráfico. Son las rutas que van hacia los Estados Unidos, que utilizan muchos pilotos de embarcaciones, que condenan juventudes a la cárcel en los Estados Unidos. ¿Cuántos sanandresanos hay allá presos? ¿Cuántos? Muertos, desaparecidos.
desaparecidos. Es decir, San Andrés ha sido víctima. ¿Y cómo corregir un problema en el cual llevamos como 50 años los colombianos todos? ¿Cómo corregirlo? Y una forma de corregirlo es abrir las oportunidades. Que si la juventud aquí no encuentra más, camina para allá, camina para acá, baila de vez en cuando, consigue una novia si es, o un novio, y al final se van rolando en donde no queremos que se enrolen porque no hay otras oportunidades. Abrir oportunidades en San Andrés y Providencia y es fundamental. Entonces, me pidieron una reunión con, yo no sabía que había esa, con la comunidad raizal. No me dijeron. No sé. Pero a mí me gustaría un esfuerzo en San Andrés, como capital, de dirigentes, hombres y mujeres raizales de todo el Caribe. Tratemos de internacionalizarnos para ver si constituimos, yo creo que existe, pero porque yo no conozco mucho el asunto, pero yo creo que San Andrés debe empezar a ser el centro de la gran confederación de pueblos anglófonos del Caribe. Si pudiéramos organizar eso, con mucho gusto yo vendría aquí. Me parece que es un tema interesante hacia la autonomía plurinacional de los pueblos raizales del Caribe, con sus culturas. La televisión, ahora vamos a tratar el tema, lo hemos dejado relegado, la televisión pública de Colombia toda, RTBC, tiene que ponerse en función de la construcción cultural, el Ministerio de Cultura. La cultura del pueblo raizal tiene que verse en el mundo, porque tiene valía, porque tiene calidad, porque tiene su feeling. Y entonces, eso tenemos que nosotros promocionarlo, porque entre otras, el turismo también se mueve por la cultura. Es más, el turismo más serio, menos depredador, porque hay un turismo depredador que ustedes lo han sufrido, es el turismo de la cultura. No vino aquí el ministro de Industria, Comercio y Turismo, pero yo sí creo que democratizar el turismo, a mí me critican la palabra democratizar, yo no sé qué tienen contra la palabra democracia. ¿Les parece comunismo cuando uno dice democracia? Pero democratizar el turismo es que esos ingresos de los extranjeros que llegan aquí a ver la belleza, Colombia es el país de la belleza, se quedan como un gueto en los hoteles, las cadenas, incluso la plata se va para otro lado, y podía tener circuitos más hacia la población. Y hoy el turismo tiene esas características, la casa, el pequeño hotelito, la comida, el contacto con la población y su cultura. Ya no los viejos van a esos resorts, pero en general la gente más joven lo que quiere ya ver en el turismo es una experiencia con la cultura, con los pueblos que ellos no conocen, y yo creo que eso se puede hacer mucho en San Andrés, pero muchísimo. Entonces, yo estoy de acuerdo con lo que aquí han propuesto en relación a ese tema. Bueno, creo que yo creo que se me olvidarán varios. Vamos a volver, obviamente, compañera, ojalá a esa reunión. Pues ya hemos estado, en Providencia hay un proceso de 100 casas, pero que tienen la necesidad de una consulta previa para que la arquitectura sea la de la zona. No queremos, lo que hubo realmente con la reconstrucción fue un etnocidio, fue una ocupación.
muy mal pensada realmente. Nosotros queremos cambiar eso. Claro, la reconstrucción puede ser hecha por la misma población y los criterios arquitectónicos y culturales se pueden preservar. Bueno, yo creo, no sé si tenemos noticias por allá. Está en el proceso, entonces creo que me toca ir hasta el sur del país. Que es muy hermoso. Muy bien, pero les agradezco su atención. Aquí hemos tomado nota de los voceros, de las voceras, y estaremos en contacto para que nos volvamos a reunir pronto y ver y evaluar cómo hemos avanzado en estos acuerdos.